Buenas noches, profesora. En esta oportunidad voy a exponer acerca del test para medir el estrés laboral en trabajadores del sector salud en el rango de 25 a 50 años. Para comenzar, la introducción, tenemos que mencionar que el coronavirus es una amplia familia del virus que puede causar diversas afecciones, ¿no? Desde el resfriado común hasta infecciones respiratorias graves e incluso la muerte. El COVID es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Estamos hablando del presente año, ¿no? Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, ¿no? Que está en China. Esto fue en diciembre del año 2019. Actualmente el COVID es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. El 16 de marzo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el estado de emergencia aquí en nuestro país para prevenir el contagio de personas con COVID-19 y asegurar el funcionamiento continuo de los sistemas de salud. Perú está siendo uno de los países más contagiados en Sudamérica. Ante esto, están batallando muchas personas en primera fila, ya sea los policías, ya sean los médicos, ¿no? Los personales del sector salud, quienes están formados para curar y salvar las vidas, ¿no? Según la OMS en el año 2020. Esta nueva enfermedad ha desnudado de manera cruda y real la terrible situación sanitaria del Perú, ya sea los hospitales, la falta de materiales, laboratorios especializados, las camas, ventiladores, especialistas. Esta situación actual puede afectar la salud mental del personal sanitario, ocasionando sentimientos de estrés, ansiedad, miedo, pena, frustración, culpa y un sinnúmero de sentimientos negativos, ¿no? Que pueden afectar nuestro desarrollo personal. Y entre otros que perjudican también la realización de labores relacionadas con el cuidado de las personas. El estrés puede ser positivo para el rendimiento laboral, pero a lo largo del tiempo puede generar depresión y sentimientos de fracaso. Esta situación la estaría experimentando el personal de salud, que se encuentra en primera fila, frente al COVID-19, advirtiendo, esto lo han advertido los expertos en salud mental. Según Lozano, en 2020, en estudios de impacto psicológico en el personal de salud en China, la tasa de trastorno de estrés en el personal de salud fue del 27.39% y el puntaje del trastorno de estrés fue de 42.92%. Bueno, por esta razón, la importancia de enfocarnos en el estrés laboral puede causar problemas de salud y puede aumentar las tasas de lesiones y accidentes laborales para el personal. Algunas posibles causas de estrés laboral son el exceso de trabajo, la falta de claridad en las instrucciones, plazos poco realistas, falta de toma de decisiones, inseguridad laboral, situación de aislamiento por el trabajo. La descripción general, la ficha técnica. Como podemos observar, ¿no? El nombre del test es Test para medir estrés laboral en trabajadores del sector salud. El nombre es YESC. Autores: Crisbert, Silvia Guamani y Jocelyn Salcedo. El año 2020. Procedencia: Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad Privada del Norte. Instrumento: escala de Likert. Forma de aplicación: colectiva e individual. Ámbito de aplicación: profesionales de la salud, ¿no? La duración de este test es de 20 minutos, incluyendo las instrucciones. La finalidad es medir el nivel de estrés laboral en trabajadores del sector salud. La baremación: baremos percentiles generales. Número de ítems: prueba compuesta de 11 ítems. La fundamentación y descripción del test. El término estrés se emplea generalmente refiriéndose a tensión nerviosa, emocional
o bien como agente causal de dicha tensión. El estrés es un fenómeno complejo del que, a pesar de que haber transcurrido casi medio siglo desde que se iniciaron los primeros estudios, aún no existe una definición universalmente aceptada. No, según el MINSA, la pandemia del COVID conlleva un incremento de los niveles de estrés en toda la población, no solo en el sector salud, sino en toda la población, ¿no? Porque todos tenemos el miedo al contagio, de repente que alguien de nuestra familia se pueda enfermar y aún así llegar a la muerte. En las situaciones de estrés intensos se puede experimentar reacciones de tipo físicas, emocionales, cognitivas y conductuales, ¿no? El estrés puede afectar en uno de estos factores o también en todos. Depende de la intensidad del estrés. ¿Cuál es la finalidad de este test? La finalidad de este test es medir el nivel de estrés en el comportamiento del personal de salud que está laborando actualmente en los hospitales, clínicas, postas, ¿no? Y poder definir en qué perfil de estrés se encuentran y de esta manera poder ayudarlos a cuidar su salud mental. La prueba está dirigida a todo el personal de salud que están laborando frente a la situación actual, ¿no? Que es la pandemia del COVID. La descripción. El cuestionario que se somete a validación es un instrumento autoadministrado de 11 ítems, que son de carácter positivo y negativo, intercalados entre sí. Están direccionados en función de las dimensiones y relativos a situaciones potencialmente estresores para el personal de salud. Las respuestas de los participantes indican el nivel de estrés que experimentan en las mismas, utilizando una escala de respuestas tipo Likert con 5 opciones. La más mínima es nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Las dimensiones establecidas según el MINSA, ¿no? Tenemos la fuente del MINSA del presente año. Aquí estamos indicando los 4 factores en los cuales puede afectar el estrés. En lo emocional, en lo conductual, en lo cognitivo y en lo físico. ¿Cuál es el método que hemos utilizado? Bueno, hemos creado el test, el pretest, y se ha evaluado a un aprox de 311 personas, ¿no?, que trabajan en el sector salud entre las edades de 25 a 50 años, ya sea varones y mujeres. El manual. ¿Qué es el manual? Es un instrumento necesario que explica los criterios básicos para poder aplicar y evaluar adecuadamente el test sin que se llegue a tergiversar el objetivo propuesto a medir. El evaluador deberá ser alguien que conozca a fondo el objetivo del test, ¿no? Tiene que saber cuántos ítems son. De repente uno de los evaluados le consulta acerca de un ítem que no comprende. Entonces el evaluador tiene que conocer a qué va este test, ¿no? El objetivo de este test. El siguiente punto es el evaluador deberá cerciorarse de cumplir con las instrucciones que se detallan. De preferencia tener preparado un speech, ¿no?, y haberlo practicado previamente a la aplicación oportuna. En el caso de la evaluación virtual, se deberá preparar un video corto, ¿no?, para motivar al personal que va a recibir este test, para que más o menos tenga una idea. O puede ser un audio, ¿no?, con las instrucciones. Con las instrucciones, ¿no?, que se deberán de cumplir para obtener la claridad, de repente, nuestro objetivo, ¿no?, del test. El protocolo. La escala YES tiene un diseño a aplicarse a través de un protocolo conformado por 28 ítems clasificados. Tenemos 2 formas de aplicación del test, la virtual y la presencial. La virtual, nosotros creamos un link, ¿no?, en Google,
Y este link se lo enviamos al WhatsApp y lo compartimos con todo el personal del sector salud. Y el presencial es que requerimos de personal de salud participe y deberá de emplear un lápiz, un lapicero, ¿no? Útiles de escritorio para realizar este test. Los materiales complementarios es el tiempo, no es muy exacto, porque hay personas que captan más rápido que otras, entonces se les da la facilidad quizá de brindarle unos minutos más, ¿no? Para que puedan responder con claridad sus preguntas. También es recomendable llevar más encuestas de las planificadas, ¿no? Y quizá alguno que otro útil de escritorio. Y en caso de la evaluación virtual, bastará solo con el acceso a internet y un celular, que no tiene que ser un celular de último modelo. Con tal de que entren al internet y puedan acceder al test, es suficiente. Las normas para la utilización. Las normas de aplicación. El presente test podrá ser aplicado por las personas o entidades vinculadas al sector salud. También se tiene que tener en cuenta que son orientadas a profesionales de salud, por lo que previamente se les da una breve explicación, ¿no? Sobre las instrucciones del test y con qué objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del test? Para que tengan conocimiento de lo que nosotros, a dónde queremos llegar, ¿no? Las instrucciones generales. Se debe considerar que el lugar debe ser iluminado, debe estar ventilado, fuera de ruidos, ¿no? Para evitar de repente distracción. También mantener un clima de tranquilidad, de motivación, ¿no? Se debe de leer las instrucciones de manera pausada, ¿no? Con la finalidad de que el evaluado entienda. Y si tiene alguna duda podría preguntar, no hay ningún problema. También el evaluador debe de comprobar de que todos los evaluados hayan marcado la respuesta correcta. Y las personas que acaben antes del tiempo estimado pueden entregar la prueba. Pero siempre y cuando el evaluador pueda revisar, ¿no? Si es que quizá falta una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar el test? Tenemos que tener una buena interacción con el evaluado. No simplemente yo le doy el test y le digo, sabes que llenen esas preguntas, no. Tenemos que explicarles para qué es, por qué es y con qué finalidad, ¿no? Tenemos que tener una interacción con el evaluado para que ellos puedan liberar esa tensión que quizá tienen, las dudas, ¿no? Las normas de corrección y puntuación. La forma de corrección del manual se lleva a cabo revisando cada uno de los ítems, identificando si estos son positivos o negativos. La forma de correlación manual se lleva a cabo revisando cada uno de los ítems, identificando si estos son positivos o son negativos, ¿no? Se le llama ítem positivos a aquellos que hacen
que las ideas aparezcan más en las variables. Los términos negativos son los términos que reducen la variable en más ideas. Los ítems positivos puntúan de 1 a 5 y los negativos de 5 a 1. La puntuación. Las puntuaciones directas obtenidas por el sujeto en cada factor serán transformadas en sus correspondientes percentiles mediante la consulta de la tabla de baremos. Los ítems negativos fueron, en nuestro test, fueron 4, ¿no? Y estos fueron puntuados de 5 a 1 y los ítems positivos fueron 24. La justificación estadística, la construcción, en nuestro trabajo en la escala de actitudes frente al estrés del personal de salud. Como ya hemos escrito del primer capítulo, ha sido elaborado en base a la teoría que nos menciona en MINSA, la pandemia del COVID. Conlleva un incremento de niveles de estrés de toda la población. En análisis estadísticos, análisis de confiabilidad. En la construcción de un test es necesario que su primer filtro pueda ser el análisis de confiabilidad, o sea, la teoría clásica de confiabilidad, las pruebas paralelas y la consistencia interna. En este caso podemos ver en esta tabla el alfa de Cronbach es de 0.908 y el omega de McDonald 0.92. En ambos casos supera el valor mínimo de la regla, que es 0.700, para decir que estamos trabajando en un test que es confiable. En esta tabla estamos calculando la confiabilidad por cada ítem. Al inicio se comenzó con 28 ítems. Con relación a esto, se han discriminado aquellos que tengan un índice menor de 0.22, como podemos observar. 0.200. ¿no? En la tabla se pueden observar que faltan ítems 5, 6, 8 y 20. Entonces esos han sido eliminados porque han sido menores a 0.200. El análisis de validez de Aiken 2003. Él indica que hay 5 formas de medir. Aiken 2003 nos indica que la validez basada en el contenido tiene en cuenta la apariencia del test, además de aprovechar el análisis de comprensión del mismo. Con la validación de los ítems y las recomendaciones de los jueces que nos han evaluado, se ha mejorado la calidad de cada ítem, ¿no? De repente en el enunciado nos han orientado, ¿no? Se corrigió los errores, la redundancia, la simplificación de ideas y se ha mejorado el contenido. Como indiqué al comienzo, ¿no? La recolección de datos fue de 300, pero nosotros llegamos a brindar nuestro test a 311 personas, personal de salud. Y en este punto tiene como finalidad identificar la cantidad de dimensiones y conocer los ítems que la componen. Aquí es necesario eliminar aquellos ítems que tengan carga más de un factor, así como tener en cuenta el criterio del que si un factor queda con 2 ítems no será considerado factor. ¿No? Tras este nuevo descarte de ítems observamos que hasta aquí nuestro test tendrá solamente un total de 11 ítems. Ya hemos eliminado los que tenían carga negativa o los que tenían más de 2 factores. En ambas tablas nuestro test supera los requisitos de ambos supuestos. En otras palabras, quiere decir que nuestro test cuenta con evidencia de validez con estructura interna. Con esto demostramos que la construcción es sólida y está lista para ser aplicada en una entrevista clínica. Este es el gráfico de sedimentación que nos refiere el cambio de estructura de nuestro nuevo test. Podemos verificar que está por encima de los amarillos.
Bueno, acá vamos a reestructurar lo que es nuestro test de acuerdo a su análisis factorial, ¿no? En la tabla 8, la tabla 9, depende de su análisis factorial. Entonces, así quedaría nuestro test, ¿no? Lo cognitivo, físico, emotivo, en lo físico, ¿no? De un total de 28 ítems nos hemos quedado con 11. Y este es el baremo. Muchas gracias.